Muy buenos días. Desde el Archivo General de la Nación, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la bienvenida al foro Memoria, Verdad y Justicia. El día de hoy nos acompañan el comisionado ciudadano del Info Ciudad de México y coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, Julio César Bonilla Gutiérrez. La directora de Preservación del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, Mariana Berenice Galloso Martínez. La directora ejecutiva de Justicia Cívica, Alejandra Negrete Moraita, en representación de la consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, Heréndira Cruz Villegas Fuentes. Y el magistrado presidente de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas, anticorrupción, de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Irving Espinosa Betanzo. La comisionada presidenta del Info Ciudad de México, Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Agradecemos la presencia de Sandra Ariadna Mancebo Padilla, secretaria ejecutiva del Info Ciudad de México. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan de manera presencial, las personas responsables de las unidades de transparencia de los distintos sujetos obligados y al cuerpo directivo del Info Ciudad de México. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en X, TikTok e Instagram, estamos como InfoCDMX. En Facebook nos encuentran como InfoCDMX. Bienvenidas, bienvenidos. Para iniciar, escucharemos el mensaje del comisionado ciudadano del Info Ciudad de México y coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, Julio César Bonilla Gutiérrez. Adelante, comisionado, por favor. Muchísimas gracias y muy buenos días, bueno ya tardes, buenos días en realidad a todas y todos por estar en este hermoso recinto de la Ciudad de México. Bueno, ahora hermoso, lo platicábamos hace un rato tras bambalinas, porque la historia del Archivo General de la Nación sucede, ustedes reconocerán perfectamente en dónde nos ubicamos, en el que fue en algún momento de la historia del país el Palacio Negro de Lecumberri. Y es un poco lo que vamos a analizar a lo largo de esta sesión, de este foro que ha convocado a especialistas, hombres y mujeres de primerísimo nivel, porque lo hemos denominado Memoria, Verdad y Justicia. Además, es un foro que se ha venido convirtiendo en un foco importante para el Info Ciudad de México a lo largo de su historia, ya que, ustedes saben, la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de buenos gobiernos no se podían entender o no se pueden entender incluso aún en el siglo XXI sin los archivos. Nos encontramos hoy no solo frente a papeles, legajos o bits almacenados en servidores. Nos encontramos frente a la arquitectura simbólica del poder. Eso representa hoy el Archivo General de la Nación, como muchos otros centros en los que hoy se administran los archivos. Nos encontramos en esta arquitectura también frente a los silencios que quisieron muchas veces imponernos, a las ausencias que gritan desde las sombras del pasado, y vayan que en estos muros resuenan y muy profundamente, a las ausencias que gritan desde las sombras, pero también estamos frente a los archivos, a esas cicatrices del Estado que al ser leídas nos devuelven la memoria, la dignidad y el derecho a la verdad. Y quiero situarme en este apartado porque los archivos son un prisma desde el cual se pueden ver muchas variables de la democracia moderna. Pero en este caso quisiera situarme en la de la memoria, la dignidad y el derecho a la verdad. Los archivos, como advertía Michel Foucault, no son neutros. Muchas veces representaron instrumentos
en México y en el mundo de vigilancia, de control, de dominación. Son parte de este gran panóptico que vigila sin ser visto, que disciplina sin la necesidad de cadenas. Son en muchas ocasiones el eco documental de una maquinaria estatal que clasificó, reprimió o desapareció a su pueblo. El archivo no fue creado para recordar, sino para ordenar, para controlar el relato, para excluir a quienes resistían. Esa vivencia la tuvimos de manera muy desafortunada en México. Este panóptico creado doctrinariamente en la literatura por Foucault, aquí se puede ver con mayor intensidad. Esto que hoy almacena al Archivo General de la Nación, lo administra debidamente, en algún momento fue una cárcel que además, como ustedes pueden observar, a la conclusión quizá de este evento, o ya la conocen, sí tiene este diseño de panóptico. En el centro, la gran torre de vigilancia y alrededor las callejuelas o corredores de celdas, donde el Estado justamente vigilaba a quien estaba dentro de esta prisión, que como sabemos, a lo largo de la historia, en la historia de la Guerra Sucia en México, aquí estuvieron presos disidentes políticos, activistas sociales, jóvenes universitarios que evocaban y gritaban libertad y democracia. Pero vean ustedes cuál es la coyuntura y cuál es justamente la paradoja. Hoy ya no es el Estado quien observa a los ciudadanos desde este panóptico de control. Es a través de los archivos que la sociedad observa al Estado. Nos encontramos hoy en esta paradoja porque es a través de los archivos que accedemos a la memoria pública, a la transparencia y a la construcción de buenos gobiernos. Hoy, en un tiempo donde el velo se ha desgarrado, los archivos pueden dejar, y han sido así, armas de olvido para convertirse en llaves de memoria. Nuestra tarea es política, es jurídica, es ética, es cultural, es social. Abrirnos, desclasificarlos, democratizarlos, es un imperativo de nuestra democracia. Transformar ese panóptico opaco en una caja de resonancia pública, porque no hay justicia sin verdad, ni verdad sin acceso a la historia. La historia mal contada, además, ha sido coartada de los poderosos. La memoria negada ha sido castigo para los pueblos. Pero cuando el archivo se convierte en herramienta social, el pasado se ilumina, el presente se fortalece y el futuro se vuelve más justo. Y es aquí donde entra el derecho y nuestras constituciones, no como técnica fría, sino como un puente entre la memoria herida y la reparación posible. Justamente es el tema de hoy. ¿De qué sirve una democracia que olvida? ¿De qué sirve un Estado constitucional que no garantiza el derecho a la verdad histórica? El acceso a los archivos no es un favor del poder, es un derecho de las víctimas, una deuda con la sociedad y una condición de toda república que aspire con dignidad a convertirse en reflejo de lo que su pueblo exige, con dignidad también, con claridad y con mucho desarrollo. Hoy vamos a tratar todos estos temas, porque cuando muchos claman por cerrar, por borrar, por blindar, como lo hacían antes, nosotros hemos exigido y lo hemos logrado con procesos democráticos paulatinos en el país, abrir, esclarecer y recordar. Porque sin archivos abiertos, el poder se perpetúa en la penumbra. Y sin memoria viva, la historia se convierte en simple propaganda. Hoy nos encontramos en una situación y en un momento diferente. Por eso convocamos a una nueva política archivística que no solo proteja a los archivos, sino que custodie la memoria democrática de nuestro país, que reconozca el archivo como un acto de justicia y a la memoria como un derecho colectivo, que entienda que cada carpeta, que cada documento, que cada nombre recuperado es una victoria contra el olvido. Hoy más que nunca debemos recordar que los archivos no son solo pasado, son potencia política, son resistencia, son futuro.
Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, de manera especial a nuestros queridos invitados que hoy están con nosotros y con nosotras, a mi querida presidenta, la comisaria Enríquez Rodríguez, a mi querido amigo, el magistrado presidente de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas, en materia de combate a la corrupción, como ustedes lo conocen, de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Bueno, y hay que decirlo, hoy ministro electo de la República. Un aplauso para nuestro querido ministro. Con el que además debo compartirles que tenemos una larga historia. Una historia que además coincide con estos temas que hoy vamos a discutir. Él y yo formamos parte del movimiento estudiantil de 1999, que luchó y afortunadamente triunfó por la educación pública de la República. Así que muchas gracias, querido amigo, por estar con nosotros. También a Alejandra Negrete, directora ejecutiva de Justicia Cívica, en representación de nuestra querida consejera jurídica, y a nuestra querida amiga, que no la tengo aquí, ¿perdón? Berenice. Muchas gracias, querida Berenice. No te habíamos agregado aquí, pero además eres nuestra anfitriona. Muchísimas gracias por abrirnos este importante espacio. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo de trabajo del Archivo General de la Nación. Así que sea por el bien de todos esta gran jornada. Muchas gracias. Gracias por su mensaje. Ahora cedo el uso de la voz a la directora de Preservación del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, Mariana Berenice Galloso Martínez. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias. Bueno, yo me presento, Mariana Berenice Galloso Martínez, en nombre del doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general de esta noble institución. Les doy la muy cordial bienvenida a todos los presentes, a todos los que nos escuchan o nos seguirán a través de las redes sociales o la proyección del programa grabado. Pensando en el contexto que nos hizo el comisionado Julio César Bonilla, yo no me voy a dilatar en decirles que en el Archivo General de la Nación, conscientes del valor social de los archivos históricos, nos hemos ocupado en preservar la memoria nacional. Particularmente, y sé que será de interés de ustedes, saber qué tiene el Archivo General de la Nación en custodia vinculado a violaciones graves a derechos humanos. Si bien durante todos estos años había estado en el Archivo General de la Nación una gran cantidad de documentos, fue justo en 2019 cuando a través de un acuerdo presidencial el Archivo General de la Nación tomó la custodia y por tanto se han podido emprender diferentes proyectos de preservación para conservar, describir, registrar y permitir el acceso a estos documentos. También tenemos una diversidad de documentos de los archivos que se generaron a través de diferentes oficinas de más de 10 presidentes que también pueden ser consultados en sitio en el Archivo General de la Nación. Nosotros, insisto, pues nos hemos preocupado en fomentar el valor social de los archivos, nos hemos ocupado en preservarlos para ustedes, para nosotros y para las futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias por su mensaje. Pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la voz a la directora jurídica de Justicia Cívica, Alejandra Negrete Moreira, en representación de la consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, Heréndira Cruz Villegas Fuentes. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días.
En nombre de la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruz Villegas, agradezco mucho la invitación a este foro tan relevante para la garantía de los derechos humanos en nuestra ciudad. Saludo con mucho gusto a las personas que me acompañan en el presidium, a la intérprete de señas, a los compañeros que están haciendo la grabación y a todas y todos ustedes. Este foro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión de actores claves en materia de derechos humanos sobre 3 ejes principales que podríamos resumir en recuperar y mantener la memoria, reconstruir la verdad y acceder a la justicia. Para ello se contará con 3 mesas. La primera de ellas, relativa al papel de los archivos en la protección de los derechos humanos. Esta mesa nos permitirá dialogar sobre esos silenciosos guardianes de nuestra memoria colectiva, cuyo papel resulta esencial en la defensa y la protección de los derechos humanos. Los archivos históricos son testigos vivos de la historia. Son la voz de las víctimas, la prueba de las violaciones a derechos humanos y uno de los grandes pilares de la justicia. Sin archivos y sin la responsabilidad ética al momento de crearlos y preservarlos, no podríamos reconstruir la verdad de lo ocurrido, los abusos quedarían en el olvido y la impunidad se alzaría como un muro imposible de derribar. En la segunda mesa, relativa al acceso a la información y al derecho a la verdad, podremos reflexionar sobre el derecho de acceso a la información como un vehículo muy poderoso para la garantía del derecho a la verdad en relación con graves violaciones a derechos humanos y sobre el derecho a la verdad como una herramienta fundamental para combatir la impunidad y para que podamos conocer y entender las causas que originaron tales violaciones y evitar que ocurran nuevamente. En la tercera mesa, sobre justicia, verdad y memoria, tendremos la oportunidad de deliberar sobre el derecho a la verdad como un derecho individual de las víctimas, pero también como un derecho colectivo. También sobre el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de violaciones a derechos humanos como una obligación ineludible para evitar la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos y como un antídoto contra la indiferencia y el negacionismo. Igualmente, reflexionaremos sobre las garantías de no repetición, que son un llamado urgente a transformar nuestras instituciones y a cambiar las condiciones estructurales que permitieron la violencia. No repetición es verdad, justicia y memoria convertidas en política pública. Así, bajo estos ejes, este diálogo nos permitirá no solo reflexionar sobre los retos en materia de memoria, verdad y justicia, que sabemos grandes y complejos, sino sobre todo apuntar a la identificación de soluciones estratégicas y conjuntas y enfocarnos en la construcción de alternativas y soluciones. Sin duda, este foro es un espacio privilegiado que nos está dando la oportunidad para avanzar de la mano con solidaridad y empatía. Es momento de cerrar filas, de hacer de este foro un parteaguas para mejorar nuestras acciones, así como para hacer valer la fructífera alianza que hoy tenemos la oportunidad de seguir construyendo. Cuenten con la Consejería de la Ciudad de México para seguir acompañando a largo plazo los resultados que se obtengan en este foro a través de la reflexión colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Ahora escucharemos el mensaje del magistrado presidente de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Irving Espinosa Betanzo. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un gusto estar en este espacio, que además resulta paradigmático, ¿no? Este espacio que durante mucho tiempo fue el centro de la oscuridad, donde se desaparecía la memoria. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar y discutir sobre la memoria y la verdad como un elemento indispensable de la justicia. Muchas gracias a la presidenta comisionada del Info Ciudad de México, Laura Lisette Enríquez, mi querido amigo, el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez, a nuestra anfitriona, porque sin su generosidad no sería posible, y a la representante de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Yo trataré de ser muy breve porque tendré una participación
en la segunda mesa, pero sin lugar a dudas, platicábamos hace unos minutos antes de iniciar en este espacio donde durante mucho tiempo se silenciaron las voces, donde muchos recuerdos, muchas vivencias, desafortunadas vivencias, quedaron en el olvido. Hoy estamos aquí para poder discutir y hablar sobre el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, como elementos indispensables para la justicia. Todas las personas que han conocido, entre otras cosas, la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿no?, reconocen que un elemento indispensable de una comunicación efectiva es hablar con verdad, es decir, que exista una correspondencia entre lo que se dice y lo que ocurre. Y hoy tendremos esa oportunidad para reflexionar y vincularlo con algunos derechos, como el derecho al acceso a la información, como elementos indispensables para generar una justicia, pero además una justicia que dé paz social, porque sabemos que durante mucho tiempo las injusticias, cuando no están respaldadas por actos verdaderos, lo que generan es intranquilidad. Y todos estos elementos, sin lugar a dudas, hoy nos van a permitir generar una reflexión y sin lugar a dudas lo podremos llevar. Yo les puedo decir que como magistrado en combate a la corrupción, durante 6 años lo que buscamos es la verdad, para poder, en todo caso, si existe la responsabilidad de un servidor público, sancionarlo porque haya cometido un acto ilícito. Pero también no se vale generar culpables, y eso también es importante para nuestra sociedad. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad está vinculada con la corrupción que deviene de la impunidad. La verdad nos puede ayudar a eliminar esa impunidad y a generar mecanismos de justicia, y sin lugar a dudas hoy tendremos la oportunidad de escuchar especialistas y pues ahí estaremos escuchándolos atentamente. Muchas gracias y éxito en este foro. Muchas gracias por su asistencia. Gracias por invitarme. Agradecemos su mensaje. Pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la comisionada presidenta del Info Ciudad de México, Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Adelante, comisionada presidenta. Muchas gracias, querido José Luis. Decía Eberto Castillo hace más de 50 años, justamente cuando escribió una carta aquí en el Palacio Negro de Lecumberri, dijo: por la libertad luchamos estando libres, por la libertad luchamos ahora también estando presos. Y mientras estaba aquí, reflexionaba, porque estar en el Palacio de Lecumberri, estar aquí en el Archivo General de la Nación, siempre para mí es como algo extraño. Siento como mucha emoción, porque como lo saben algunos que están aquí, el tema del archivo me apasiona mucho. Entonces me emociona estar en este recinto, pero también no sé si les ha pasado, si han caminado por estos pasillos, o si son de aquí, ¿no? Trabajan, son colaboradores o colaboradoras de aquí del Archivo General. Caminar por los pasillos del Palacio de Lecumberri es toda una experiencia. Es como si hubiera un eco dentro de estas paredes que guardara justo eso, historias, personas, es lo que hay detrás de estos muros. Y ahora que soy madre, y no sé si ustedes son madres o padres, seguramente también son hermanos o hermanas, tíos o tías. Cuando sucede algo catastrófico, algo que lleve, si nos ponemos a pensar en ese escenario, algo catastrófico que lleve a perder a alguien de nuestra familia, a lo mejor entonces un amigo muy cercano, alguien que desapareció, que lleva décadas, ¿no?, sin resolverse un expediente, que hay un expediente de asesinato, que el cuerpo ha sido hallado, pero que no tenemos una historia completa. Es como si nos pasara, más bien,
como si nos faltara un trozo de alma. Y me pongo a pensar y toco madera en bruto, como dicen, ¿no?, nuestras mamás. Algo que ocurriera así en mi familia y sería absolutamente devastador. Y en ese desconsuelo, supongo que lo último, ya en el fondo lo que uno quisiera es saber qué pasó, es conocer la verdad, es reivindicar la historia de esa persona, de ese familiar, de esa amistad. Es buscar hacerle justicia y que esa muerte no sea en vano. Y así como Heberto Castillo fue un preso político de aquella época y que hoy casualmente, ¿no?, cerca de 50 años después nos encontramos en este espacio, como muchos otros que se han generado aquí en el Archivo General de la Nación, hablando de memoria, de justicia y de verdad. Y qué apropiado es hacerlo. Porque justamente eso es lo que buscamos al final de cuentas como comunidad, como seres humanos, como familia, como hermano, hermana, tío, tía, como abuelo, como madre o como padre. Reivindicar esa memoria, saber qué fue lo que pasó, dar a conocer lo que pasó. Y personajes como los que hoy estamos aquí, ¿no?, que yo agradezco profundamente el acompañamiento de cada una de ustedes. Agradecerte muchísimo, querida Berenice, por recibirnos el día de hoy. Saludar en tu nombre también a tu colega, a mi querida amiga Mireya, que sé que estaremos por aquí pronto sentadas de nueva cuenta. Agradecerte, querido magistrado Irving, ahora pronto ministro de la Corte. Saludarte también con muchísimo gusto, querida Alejandra, en nombre de nuestra querida consejera y amiga Heréndida Cruz Villegas. Y por supuesto a mi colega Julio César Bonilla, que hizo un gran esfuerzo y por cierto me encantó todo el diseño, todo el concepto que giró en torno a este foro. Todos nosotros, eso no significa que no ustedes, sino todos nosotros de alguna manera tenemos que ver justo con la relación con esa memoria, con esa historia y memoria presente, por cierto, no nada más el archivo del pasado, hacer referencia a ese pasado, sino también el archivo como el presente de las instituciones, como ese garante de los derechos de las personas, porque quienes están en los expedientes en manos de Alejandra, de la consejería, en manos de Irving, en manos de Berenice, a final de cuentas son expedientes que involucran a personas, son vidas detrás de esos documentos, son historias contadas o no contadas, ¿sí? Son experiencias de las personas. También lo hacemos en los expedientes que pasan por nuestras manos en el Info de la Ciudad de México. Y retomando esa frase de Heberto Castillo, en aquel entonces el joven Heberto Castillo, nos recuerda que incluso en los momentos más adversos, como lo es justo la represión política, los ideales de justicia, los ideales de libertad pueden y tienen que mantenerse. Y bueno, nos reunimos aquí justo para reflexionar en torno a esta memoria, a esta justicia, a esta verdad. Una memoria que no solamente preserva documentos, una memoria que también resguarda historias de lucha, historias de resistencia, historias de búsqueda de la verdad, historias de resiliencia, como la del ingeniero Heberto Castillo y como la de muchos luchadores sociales que pasaron por este recinto cuando era el Palacio Negro de Lecumberri. Gracias por acompañarnos el día de hoy para reflexionar justo en torno a esto. Personas, ya he visto aquí a varios amigas y amigos titulares de unidades de transparencia, amigas historiadoras como Camila, compañeras y compañeros del Archivo General de la Nación, equipo del Info de la Ciudad de México, todas las personas que nos están acompañando conectadas a la distancia. Gracias porque esta mañana que nos reunimos en este recinto cargado de historia, este Archivo General de la Nación, hoy, como lo decía también Julio César, se transformó pues de una prisión a la sede de una institución que está encargada de preservar la memoria documental de nuestro país. Y esta oportunidad de diálogo nos invita a reflexionar juntas y juntos, de manera colectiva, sobre las deudas históricas que tiene el Estado para con la sociedad, para con todos y todas nosotras, como la represión estudiantil del siglo pasado, pero también como herramientas que tenemos el día de hoy para hacer frente a esto: el acceso a la información pública, la protección de datos personales, la transparencia, la gestión adecuada, responsable de los archivos como garantía de derechos humanos y también como un eje transversal de nuestro quehacer público en las dependencias, porque muchas y muchos de aquí seguramente
una gran mayoría somos servidoras y servidores públicos. Y lo he dicho en otras ocasiones de manera pública, por supuesto, también en lo privado, y más que nunca desde el Archivo General de la Nación quiero reiterar, y hemos de reiterar, los archivos no son únicamente vestigios del pasado, son evidencias, son verdad, son sobre todo un derecho y elementos fundamentales para el esclarecimiento de violaciones graves a derechos humanos, de identificación de responsabilidades, de la construcción de garantías de no repetición. Y su vínculo, como lo decía aquí mi colega, con el derecho de acceso a la información es innegable, platicado en varias ocasiones con Mireya Quintos, de aquí del Archivo General de la Nación, y también lo platiqué en su momento con el doctor Abreu, en una reunión que sostuvimos. ¿Qué tan relevante fue para el tema y el desarrollo archivístico el surgimiento de la primera ley de transparencia en nuestro país, en aquel 2002? Y varios expertos en materia archivística, como el doctor Nassif, por ejemplo, decían, aquí quienes más conocen, quienes más saben de una institución, quienes conocen verdaderamente las entrañas de una institución, son las y los archivistas, los que manejan el archivo dentro de las instituciones. Esas personas que han logrado mantener ese archivo, ese acervo dentro de las instituciones, este Archivo General de la Nación, que tiene cientos de años de existencia de trabajar al servicio de las personas, ¿sí?, han trabajado desde hace mucho y vieron revigorizado su trabajo, ¿sí?, a partir de la existencia de una ley de transparencia. Quizá debimos empezar al revés, como dicen los que saben, empezar primero por una ley de archivos para aprender a gestionar adecuadamente los archivos que tenemos en nuestra institución. Después, una ley de datos personales, identificando todo en lo que esos archivos, que es valioso, pues, pero que hay que mantener resguardados los datos personales de todas y todos nosotros. Y después, entonces, aperturar todo lo demás. Máxima apertura, máxima publicidad, con una ley de transparencia. Pero ocurrió en nuestro mundo del revés. Justo lo contrario, empezamos con la ley de transparencia, luego la de datos y luego la de archivos. Pero será el sereno, ya tenemos las tres leyes. Y lo que sí es cierto es que a partir de la emisión de esa ley en el 2002 comenzó una alianza que hoy consideraría es indestructible, Berenice, entre quienes nos encargamos de resguardar el tema de los derechos de acceso a la información y protección de datos y quienes resguardan en los archivos estatales y en el Archivo General los archivos más importantes del Estado, relevantes por su trascendencia en distintos niveles. Hacemos una gran mancuerna porque nosotros tenemos brazos en las entidades con los cuales desde los archivos se puede operar. Y hemos logrado capacitar, profesionalizar, lograr la especialización y hacer llegar la voz también de quienes son rectores en esta materia, el Archivo General de la Nación. Y creo que este foro nos va a permitir avanzar en esta gran amalgama, pero también en el reconocimiento del pasado y en fortalecer los mecanismos del futuro, de la justicia abierta y consolidar una cultura archivística que preserve la memoria como garantía viva de los derechos y de las libertades de las personas. Así que, estando aquí en este recinto histórico, no solamente evocando al pasado, sino reafirmando que memoria, verdad, justicia no pueden seguir siendo postergadas ni pueden seguir siendo relegadas en un segundo plano, sino que tienen que ser principios activos, presentes en nuestra agenda nacional, en las políticas públicas, en la vida institucional cotidiana. La evolución de este Palacio de Lecumberri hacia nuestro Archivo General de la Nación es justo reflejo de esa consolidación. Ya hacía esa remembranza el comisionado Julio César Bonilla, ¿no? Ahora símbolo de esa apertura, de esa transparencia, de dar a conocer la memoria histórica de nuestro Estado democrático, dejando atrás esa represión, dejando atrás la opacidad, dejando atrás el silencio, dando cabida a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y desde el Info seguiremos así, en este contexto de cambio en el que nos encontramos, lo refrendo típicamente de manera pública, porque muchos de ustedes son enlaces de transparencia, decirles que continuamos trabajando. Estamos en una transición con un diálogo abierto y fructífero con el gobierno y con el Congreso Capitalino, por supuesto. Y el Info seguirá vehementemente trabajando hasta el último de los días que le toque estar, para después pasar estafeta a una nueva autoridad garante en materia de transparencia y protección de datos personales. Y en esta transición ustedes
Por un lado, quienes se encargan de la materia de archivo, quienes se encargan también de la materia de acceso a la información y de protección de datos personales, ustedes son aliados indispensables, porque esta transición se vuelve muchísimo más sencilla con servidores y servidoras públicas sensibilizados con estas materias, que están comprometidos con el bienestar, la eficiencia, una buena gestión y administración pública y al mismo tiempo comprometidos con los derechos humanos, mismos que han sido resguardados históricamente por esta gran capital, una capital de derechos y de libertades que hoy más que nunca volverá a florecer. Ojalá que los diálogos que se den en el seno de este foro sean también fructíferos para eso, que nos ayuden a consolidar esa convicción que tenemos de buen servidor y servidora pública por manejar bien los archivos, por resguardarlos, por enaltecer desde las autoridades, pero también desde nuestro día a día la labor que hacen los archivistas. Tan importante reivindicar esa gran labor que están haciendo. Y como dicen en inglés, put your money where your mouth is. Si tanto nos importan los archivos, lo que tenemos que hacer es meterle recursos económicos, técnicos, herramientas, capacitación, personal apropiado, capacitado, escuchado, valorado. En esa lucha seguiremos con ustedes también nosotros, desde el Info de la Ciudad de México, porque sabemos lo importante que es su labor de cara a la garantía de estos dos derechos humanos. Seguiremos aquí trabajando, defendiendo estos derechos, contribuyendo a este objetivo. Así que agradecerles profundamente que se encuentren el día de hoy en esta jornada, agradecerle profundamente a quienes nos acompañaron en esta inauguración y por supuesto a mi colega Julio César Bonilla, a todo su equipo que han hecho posible que el día de hoy estemos aquí sentados reflexionando sobre un tema tan importante para la historia de nuestro país y para el presente de nuestras instituciones. Muchísimas gracias y que sea de mucho provecho esta jornada. Agradecemos su mensaje. Invitamos a las personas integrantes del Presidium a la toma de la fotografía oficial de esta inauguración. Les brindamos un fuerte aplauso. En un momento regresamos con la Mesa 1, Memoria Histórica, el papel de los archivos en la protección de los derechos humanos.